días. El Señor les bendiga. Gracias por estar aquí en este taller. Esperando que desde ya y orando, no solamente para que el Señor pueda usarme como un vaso inútil, pero útil en sus manos. Inútil en mis fuerzas, útil en sus manos. Pero que también pueda ser de gran edificación para ustedes. Como saben, el título de este taller es El rol del Espíritu en el servicio congregacional. Y desde ya pudiéramos como preguntarnos exactamente de qué se trata todo eso. Pero antes de continuar, yo quisiera tener alguna idea de la hermosa audiencia que tenemos aquí. Quisiera preguntar todo o asumir que todo el que está aquí está involucrado, sirviendo en algún ministerio, en alguna capacidad, en algún rol en sus iglesias locales. ¿Sí? Levante su mano si es un sí. Ok. Alguien no está sirviendo no levante la mano. Si alguien no está sirviendo en su iglesia local de manera directa, eso no te impide servir al Señor. Y eso no te excluye el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tú también tienes formas y maneras de servir. Quizá ya lo estás haciendo y no sabes que es parte de tu servicio. Por ejemplo, hay hermanas que dicen, bueno, yo no puedo servir porque soy mamá, tengo una niña pequeña o un niño pequeño, estoy criando. Pues ese es tu primer ministerio. Y tú tienes que ver que la crianza de tus hijos es parte del servicio congregacional. ¿Cómo? Sí, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo y estás sirviendo al Señor, a los propósitos de Dios. Así que, otra pregunta, dentro de lo que están sirviendo aquí, ¿hay alguno que sea pastor o líder, dirige algún ministerio de manera directa? Ok. ¿Tienen algo que ver con la dirección de los servicios o los cultos, las reuniones de oración, adoración, enseñanza? Ok, muy bien. Los demás estamos sirviendo al Señor en diferentes capacidades y eso es bueno. Cuando pensamos en el servicio congregacional, inmediatamente pudiéramos decir o preguntarnos exactamente a qué usted se refiere, pastor. Y cuando estamos escogiendo los temas de las plenarias y los talleres, también nos hacíamos la pregunta de que, ¿qué queremos abarcar con servicio congregacional? Porque no quisiéramos dejarlo solamente en lo que vemos como el culto, sino llevarlo más allá. Y entonces yo hice un ejercicio, como el que haría todo el mundo. ¿Qué significa congregación? Vamos a empezar a distribuir o a desglosar estos conceptos. Y busqué, no en la Biblia, sino en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Cuál es la definición de congregación? A ver si se parecen algo a nosotros. Dice, una de esas definiciones, junta para tratar de uno o más negocios. ¿Se parece eso a nosotros? Hermandad autorizada de devotos. ¿Se parecen algo a nosotros? Hermandad. ¿No se parece a nosotros hermandad? Autorizada, bueno, ¿quién la autoriza? De devotos, entonces yo dije devotos, vamos a buscar entonces devoción. ¿Qué significa devoción? Y me encontré con que devoción, entre otros significados, significa también dentro de los diccionarios, ¿verdad? No en la Biblia, lo que el mundo, las culturas, los que estudian el idioma y establecen las definiciones han escrito acerca de esta palabra devoción. Veneración y fervor religioso. Ok, eso como que se parece un poco a nosotros. Respeto reverente, abnegado, inclinación, amor y fidelidad especiales hacia alguien o hacia algo. ¿Se parece o no se parece a nosotros? Prontitud con que uno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, entonces ya comienzan a alinear el concepto de devoción con la deidad, con Dios. Se manifiesta especialmente en actos o servicios piadosos hechos con gran cuidado y atención. Oh, como que eso sí me suena conocido. Tú pudieras decir, bueno, pues a mí no. Pues si a ti no, entonces este taller es para ti. Seguimos. Otra definición de servicio, o más bien de congregación, cuerpo o comunidad de sacerdotes seculares, dedicados al ejercicio de los ministerios eclesiásticos, bajo ciertas constituciones. Como que en algo se parece y en algo no se parece. Como que más o menos, y fíjense que he puesto asteriscos para tratar como de darle doble clic a alguna de esas palabras. Seculares. El mundo, de nuevo también, diccionario de la lengua española, define secular como el mundo de la vida civil, en oposición
al de la vida religiosa, pero el concepto aquí, cuando establece vida religiosa, es sacerdotes ordenados y o dedicados de manera exclusiva, como ocupación formal. Y por eso vemos los sacerdotes en la iglesia tradicional de Roma, que se dedican completamente su vida. Y vemos también dentro de la iglesia cristiana evangélica pastores que están dedicados a tiempo completo. Y entonces tenemos a otros hermanos dentro de la iglesia que le llamamos pastores laicos o sacerdotes o ancianos laicos, que son personas que son parte de la vida civil, entre comillas, pero ejercen una función pastoral o como anciano o como diácono. Pero fíjense que el mundo hace la distinción también de que es una comunidad de sacerdotes seculares. Pero yo te voy a dar un hint, como decimos, o una pequeña pista, y es que la palabra de Dios nos llama a todos sacerdotes, porque Él con su sangre compró gente de toda lengua, tribu y nación para constituirnos en un reino de reyes y sacerdotes para Él. Así que si tú piensas, bueno, comunidad de sacerdotes seculares, yo no soy un sacerdote, yo puedo ser laico porque no estoy dedicado al tiempo completo, pero para Dios, tú eres un sacerdote, estés en la vida civil o a tiempo completo en el ministerio, sirviendo o no al ministerio, para Dios, tú eres un sacerdote. Entonces, congregación, el mundo lo define de esta manera, y me doy cuenta que de repente esto se parece a mí, se parece a lo que soy. El mundo también dice, cuando hablamos de constituciones, fíjense que dicen que está regulado bajo ciertas constituciones. Yo le di de nuevo doble clic a la palabra constitución y el diccionario de la lengua española dice que es ley fundamental de un Estado o de una organización con rango superior al resto de las leyes, la ley de las leyes, ley de leyes, nada por encima de ella, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos, delimita el poder de las instituciones de la organización. También se establece como cada una de las ordenanzas o estatutos con que se gobiernan algunas corporaciones. Y yo me pregunto, ¿tenemos algo así en lo que nosotros podemos llamarnos como grupo, como congregación? Somos una hermandad de devotos, esperamos. Somos una comunidad de sacerdotes, seamos ordenados o no. Y estamos dedicados al ejercicio del ministerio en el contexto de la iglesia, bajo ciertas constituciones. ¿Cuál es nuestra constitución? La Biblia. Entonces, si eso es así, nosotros pudiéramos concluir, aunque ya quizá lo sospechamos desde el principio, como decía el Chapulín Colorado, que cuando hablamos de servicio congregacional estamos hablando de congregación refiriéndonos a la iglesia, y sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si es así, ¿cuáles servicios son los que se deben llevar a cabo o se llevan a cabo, se desarrollan, se ejecutan, se implementan en ese grupo que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo? Algunos ejemplos de lo que ustedes mismos pudieran llamar un servicio dentro del contexto de la iglesia. A ver, ¿qué pudiéramos considerar servicios en lo que somos nosotros, iglesia, cuerpo de Cristo? La alabanza es un servicio dentro del cuerpo de Cristo. Predicar, logística, organización, oración, consejería, misericordia, el cuidado de niños. ¿Qué más? Enseñanza, y ahí podemos unir niños, enseñanza, escuela dominical, ¿verdad? En los diferentes contextos, dependiendo de cómo lo tenga organizado su congregación, ya sea para niños, adolescentes, jóvenes o adultos. ¿Qué más? Limpieza en la iglesia, misiones para ir desde la iglesia hacia afuera, consolación. ¿Qué más? Ministerio social, misericordia, ya mencionaron algo similar a eso también, que se puede implementar tanto dentro de la iglesia con los miembros como hacia afuera. Evangelismo también para alcanzar a los perdidos. ¿Alguien más? Administrativo, predicar la palabra, ya lo mencionaron, que se puede hacer desde un púlpito en un formato de sermón, de prédica, como estudios bíblicos y formatos de aplicación de esa enseñanza. ¿Algún otro? Ya mencionaron misiones,
el diácono, que es una persona que sirve en diferentes áreas. Todo lo que no podamos incluir en una categoría, lo ponemos ahí bajo la categoría servicios varios. Y ahí entonces entran todos ellos. Bueno, pues ustedes en sus iglesias sirven en diferentes áreas, sirven para diferentes motivos. Y en sentido general, dentro de lo que ustedes mencionaron, aquí tenemos, bueno, los cultos y reuniones generales, todos los servicios que se desarrollan o que implica llevar a cabo, implementar los cultos o reuniones generales o de grupos pequeños dentro de la iglesia, entendiendo que es cuando nos reunimos como congregación, el cuerpo de Cristo. La enseñanza en todas sus facetas, ya mencionada por ustedes, la adoración o la alabanza también. Ministerios varios, ministerio de matrimonios, quizás alguna iglesia que tienen grupos de matrimonios, los estudios para damas, los ministerios de jóvenes o adolescentes, niños, caballeros. También hay otros servicios como bodas, ¿verdad? Los hermanos se casan entre sí. Y también funerales. Los hermanos se van a la presencia del Señor, para no decir que se mueren. Se mueren, sí, pero pasan a donde realmente pertenecen y todos pasaremos por ahí. Visitación de enfermos, parte de la consolación que creo que alguien mencionó, y misericordia, entre otros. Ahí ponemos todo lo que pueda haber. Ahora, yo creo que si lo piensas, aunque no dijiste nada, si eres de otra congregación o eres de la IBI, sabes que hay múltiples áreas de servicio. Y una que mencionó el hermano, limpieza. A veces no lo consideramos como un servicio dentro del cuerpo de Cristo, pero eso es parte de nuestro servicio en el cuerpo de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué y para qué hacemos estos servicios? Para glorificar el nombre de Dios, para agradar el corazón de Dios, para manifestar a Dios, para edificar, aquí mencionamos para edificar, para servicio los unos a los otros. ¿Alguien más por aquí? Es nuestra forma de oración, es nuestro culto racional, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio vivo. Seguir el ejemplo de Jesús, excelente. Y yo creo que de eso se trata este taller. Yo quiero que, aunque muchos de ustedes han dicho respuestas correctas, que podamos salir de aquí animados, entusiasmados, avivados en nuestro interior, la llama del Espíritu, con el don que nos ha sido dada, avivada, para que cuando volvamos a nuestra iglesia local a servir en cualquier área en la que hacemos, así sea limpieza, haya un entendimiento de por qué y para qué yo hago esto y que yo entonces lo abrace con mucho más fuerza para la gloria de Dios, como se mencionó allá, para agradar a Dios, para la edificación de los hermanos y demás, y que estemos como bien claros, limpiar el cristal a través del cual vemos cada una de las cosas para que nuestro servicio sea más efectivo y que podamos, sobre todo, hacerlo todo en el poder del Espíritu de Dios. Y eso es lo que queremos ver, cómo el Espíritu de Dios es realmente quien dirige y quien lleva a cabo o está supuesto a dirigir y llevar a cabo, ¿verdad? Cada una de las tareas que se desarrollan a lo interno de la iglesia. Ya hablamos de que congregación podemos definirla como la iglesia o el cuerpo de Cristo, pero vamos entonces ahora a traer una definición de lo que es la iglesia. Vamos a ir ampliando un poquito los conocimientos, los conceptos que hasta ahora se han compartido. La iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes, no solamente los nominales. La iglesia, la reunión congregacional está llena de personas que dicen que son cristianos y que van a la iglesia, pero no necesariamente son parte del cuerpo de Cristo. Los verdaderos creyentes de todos los tiempos, los pasados, los presentes y los futuros, los cuales han sido llamados fuera del mundo, de ahí viene el vocablo iglesia, eclesia, llamados fuera, para ser diferentes al mundo, mostrando las virtudes de Cristo, caminando en santidad, para cumplir el propósito de Dios de ser embajadores de su reino y alcanzar a todos los que han de ser salvos por la predicación del evangelio. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, como ustedes bien dijeron. Servicio congregacional, servicio de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Entendiendo esto, entonces podemos ir un poquito más allá. Yo simplemente quiero compartir lo que es la visión de la IBI
cada iglesia puede plasmar su propia visión, pero fíjense cómo nosotros hemos entendido el rol, el llamado y la importancia de la iglesia, y hemos escrito algo que no es muy diferente a lo que es el llamado general y a la definición de una iglesia, y que se supone que deberíamos hacer todas las iglesias si somos parte del cuerpo de Cristo. Palabras más, palabras menos, una forma aquí, una forma allá, pero en esencia, nosotros como iglesia procuramos ser una iglesia sin muros, fundamentada en la suficiencia de las Escrituras y la constitución de la que hablamos hace un ratito, ¿verdad? Y formada por discípulos de íntima comunión con Dios y entre ellos mismos, que caminan en integridad de corazón y con un testimonio público que impacte su esfera de influencia para la gloria de Dios. Esto se parece a la definición que acabamos de mencionar de iglesia. Si le quitáramos ahí IBI y ponemos ahí Iglesia de Jesucristo, esto es algo que pudiéramos abrazar todas las iglesias, porque es parte del llamado que nos ha sido dado, por lo cual nos sacaron del mundo para procurar la gloria de Dios en la manera como convivimos entre nosotros, como nos sometemos bajo la palabra de Dios, como damos testimonio público, como traemos, por así decirlo, o llevamos más bien, porque somos portadores de esa gloria, la gloria de Dios. Fíjense que nosotros destacamos aquí algo, su esfera de influencia, para que su testimonio impacte su esfera de influencia. No solamente su testimonio de que mira cómo vive, porque a veces decimos, no mire mis palabras, no escuche mis palabras, mira cómo yo actúo. El mejor evangelio es no el que se habla, sino el que se vive. A veces decimos eso y eso suena como bonito, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo tengo que hablar la verdad, tengo que predicar el evangelio y eso es parte de mi llamado a impactar mi esfera de influencia y también respaldarlo eso con mi testimonio de vida, pero no al revés. Mira mi testimonio de vida y no escuche mis palabras, porque la gente no se va a salvar solamente con ver tu testimonio, sino con escuchar la palabra de Dios, que es la que tiene vida para salvar. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Por qué hablamos sobre esto de impacto en su esfera de influencia? Porque la iglesia, cuando vemos el plan de Dios, es el epicentro, no la divino, la iglesia, el cuerpo de Cristo, de todos los creyentes de todos los tiempos, ¿ok? Ahí estamos todos. La iglesia es el epicentro de lo que Dios hace en el mundo. Es la iglesia la que recibió la gran comisión. Y fíjense que desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra me seréis testigos. Esto es parte del llamado de Dios para cumplir la gran comisión. Y desde ese puntito ahí, en la tierra de Israel, se expandió como un gran terremoto y ondas expansivas cubriendo todo el globo terráqueo. Es la iglesia la que hace el trabajo de Dios, por así decirlo. O Dios lo que hace en el mundo lo hace a través de la iglesia. Pero lo que hace en el mundo en relación a su plan de redención y de ser nosotros representantes de su reino, columna y sostén de la verdad. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? Esto es lo que la iglesia está haciendo desde que Cristo nos comisionó. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las... Esto se lo saben de memoria, ¿verdad? Cierren los ojos, vamos a recitarlo a la una. No, broma. Hagan discípulos de todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren lo que hemos destacado aquí en negritas. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Hacer discípulos y enseñarles. Un discípulo se forma cuando aprende de su maestro e imitando a su maestro comienza a vivir conforme a las enseñanzas de su maestro. Y eso es lo que Cristo nos ha encomendado hacer. Recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que no es algo de la iglesia exclusiva. Cristo mismo está haciendo esta labor porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y ustedes han visto cuerpos que caminan sin cabeza o manos que actúan, pies que corren, manos que agarran sin una cabeza que los dirija. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia está actuando y obrando en el mundo, es porque Cristo está actuando y obrando en el mundo. Cristo es la cabeza. ¿Ok? Pero ojo,
aunque Cristo les dijo esto cuando iba a ascender a los cielos, previamente Cristo le había dicho a los discípulos, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la pueden soportar. Pero cuando Él, ¿quién es Él? El Espíritu, el Consolador, ¿verdad? Ya en Juan 14 ya les había anunciado que venía este Consolador, este Paracletos, este ayudador, uno de mi misma naturaleza, enviado en mi nombre por el Padre. Cuando Él venga, los guiará a toda verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Cristo les dice, y pongan mucha atención a esto, hay cosas que ustedes tienen que saber, pero que todavía no la pueden soportar. Y eso me hizo pensar inmediatamente, Pablo escribió más adelante diciendo que hay cosas que se entienden o se disciernen por el Espíritu. Y que el que no tiene el Espíritu no puede comprender. El Espíritu no había venido aún a ellos. Y Cristo le está diciendo, todavía ustedes no pueden soportar estas cosas. Cuando Él venga, y ya sabemos que en Pentecostés Él vino, y desde entonces ellos comenzaron a entender, fueron iluminados, ¿ok? Cuando Él venga, ¿qué sucedió? Cuando el Espíritu vino, ¿qué pasó? Comenzaron entonces a recibir poder, poder del cielo, iluminación, conocimiento, entendimiento, hablaron con denuedo y sin temor la palabra de Dios, ¿ok? No tomaron en cuenta el valor de su vida, sino que estuvieron dispuestos a sacrificarla por la causa de Cristo. A todo costo, se ocuparon de cumplir la gran comisión, fueron capaces de también ver, comprobar el fruto en abundancia de su servicio en y desde la iglesia naciente y hacia el mundo, los confines de la tierra, hasta donde pudieron llegar. Y Pablo aún en sus últimos días está planificando llegar a España y seguir. Y si lo dejan y le dicen que puede coger un barco para llegar al Caribe, coge para acá, porque él estaba comprometido con la gran comisión. Pero no solo los apóstoles y los primeros discípulos recibieron este poder. Porque vemos esto y lo leemos como un libro de historia y como un libro de superhéroes. Recuerdan la primera plenaria del hermano Brian Chapman, ¿verdad? Como que, wow, los héroes del pasado, y lo vemos eso como un cuento de hadas. Y decimos, sí, me inspira, me motiva, pero no solamente ellos recibieron ese poder. Porque dice Pablo, 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Hablamos de congregación, iglesia, cuerpo de Cristo, y todos somos parte de ese cuerpo. Pablo, Pedro, Juan recibieron el poder del Espíritu Santo. Y tú también. Y tú también. Y tú también, si tú eres un cristiano, una cristiana genuina, nacida de nuevo, parte del cuerpo de Cristo, ese poder también está en ti, porque todos fuimos bautizados en un solo cuerpo y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Ya no es un cuento de hadas, ya no es un cuento de historia que yo lo veo y digo, wow, vamos a motivarnos con esa historia. Es una realidad presente hoy en tu vida, en tu contexto de iglesia local. Es una realidad. El Espíritu vino, comenzó a empoderar a aquellos quien había escogido para llevar a cabo la obra del ministerio. El Espíritu Santo llama y capacita a sus siervos. Y si tú eres siervo de Jesucristo, y todos lo somos, Él es quien llama, Él es quien capacita, te llama con un propósito. Y nosotros entonces con esto entramos a un concepto que ha generado mucha controversia a lo largo de los años y que no es mi objetivo desplegar en toda su magnitud, por así decirlo, porque no tenemos el tiempo y no es el propósito, pero siempre ha habido controversia con relación a los dones espirituales. ¿Y qué es un don espiritual? Es una habilidad sobrenatural dada por Dios o por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de su salvación o después. No está claro si lo recibe justo cuando nace de nuevo o si luego de haber nacido de nuevo en algún momento de su desarrollo y crecimiento
en el cuerpo de Cristo se le da esa manifestación. ¿Pero para qué? Para el servicio del cuerpo de Cristo. Ha generado mucha controversia esto. Sin embargo, para los primeros discípulos, quizás no fue tan así como hoy lo vemos, porque ellos entendieron que el don no era un privilegio ni era un poder especial que yo tengo porque me merezco, porque me hace a mí superior a otros. Mira cómo lo dice el primero de Pedro. Según cada uno. ¿Qué significa cada uno? Todos, cada uno. Según cada uno ha recibido un don especial, todos y cada uno. Levanta tu mano. Tú has recibido un don especial. Eso no lo digo yo. Eso lo dice la palabra de Dios. Cada uno. Y fuera de cada uno no hay nada. Cada uno de los que son creyentes, nacidos de nuevo, que forman el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? No porque tú eres el superhéroe, la superheroína. No. Se te dio para que tú lo uses en el contexto de la iglesia para servirse los unos a los otros. Úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y más que generar controversia, el apóstol Pablo nos dice también, en cuanto a los dones, y miren que la palabra aquí, los dones espirituales, neumáticos, que significa pertinente al espíritu, en otra palabra, no pertinente a Juan Pérez, no pertinente al pastor tal, no pertinente a la iglesia tal o a la denominación tal, pertinentes al espíritu, no es algo que es nuestro. No lo producimos nosotros, no lo generamos nosotros, no lo entregamos nosotros, ni siquiera lo podemos aprender, no se enseña. Es algo que recibimos, es algo pertinente al Espíritu. No quiero, hermanos, que sean ignorantes. Esto es algo que Él da. Y quiero que aprendan un poquito acerca de este concepto, para que puedan, ¿qué? Hacer lo que el apóstol Pedro, dijo, que lo puedan usar cada uno, y no lo deje ahí en una gaveta guardado, tampoco que abuse de él, sino que lo use para servirse los unos a los otros. Entonces, el apóstol Pablo nos habla un poquito en 1 Corintios 12, del 4 al 7, acerca de esta diversidad de dones. Dice ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, que es el mismo que estuvo en Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, y es el mismo que está en mí y en ti hoy, porque a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, porque hay un solo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, eso sí, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones y va a variar de iglesia en iglesia, de época en época, porque los ministerios que ellos ejercían en el primer siglo no son necesariamente los mismos que hacemos hoy. Ellos no tenían salones como estos, no tenían cámaras para filmar, no tenían iluminación, no tenían micrófonos, no habían hermanos que se dedicaban a servirnos con las cámaras, con la iluminación, con el sonido. Entonces, veamos los principios que hay detrás de todo esto, entendiendo el contexto en el que Pablo está escribiendo y aplicando eso mismo a nuestro contexto actual. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que es el que no cambia. Dios es inmutable. Y es Dios el que hace todas las cosas en todos. Esto es obra de Dios. Recuerden que la iglesia es el epicentro de todo lo que Dios hace en el mundo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para el bien común, para provecho, dependiendo de la traducción. Para el bien común. Nos gusta esta traducción de la nueva Biblia de las Américas, porque dice para el bien común. El bien común significa para el mayor bienestar, el mayor provecho, pero no mío, porque dicen para provecho. ¿De quién? De todos. De todos. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y miren ahora, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. ¿Quién es que distribuye los dones? El Espíritu. ¿Según la voluntad de quién? ¿Del pastor de la denominación o el hermano que lo desea? ¿Según la voluntad de quién? Del Espíritu.
quién es que está operando en la vida del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo nos dice, no sean ignorantes en cosas que no dependen de nosotros. El énfasis no debe estar en nosotros, hermanos, sino en el dador de los dones. Y en el propósito para el cual se nos dio un don, al menos, a cada uno de nosotros. Y es la edificación del cuerpo de Cristo. Según este pasaje, nosotros podemos ver entonces, de manera resumida, que los dones del Espíritu que lo utilizamos en el servicio congregacional, en las diferentes áreas en las que servimos, tienen un propósito, fueron dados para. Y en la palabra de Dios es muy importante cuando se nos dice para esto, con el propósito de, a fin de, porque a veces hacemos la cosa en automático y no nos detenemos a ver por qué Dios dijo esto, por qué Dios pidió esto, para qué se nos encomendó tal cosa, para qué esto está aquí. Y simplemente yo creo que, y ¡boom!, le damos como camión en automático para adelante. ¿Para qué fueron dados los dones? Para servirse en la iglesia, en el contexto de la iglesia, servir los unos a los otros, para el bien común. Ya mencionaron al principio, para la edificación de todos. Y esto es parte de nuestro servicio, llevando a cabo los propósitos de Dios a lo interno, dentro de la iglesia, ¿okay?, que es el contexto primario para el cual se nos han dado los dones, y fuera de la iglesia. Ahora, yo quiero detenerme un poquito y utilizar 1 Corintios 14, que habla acerca de una situación que había con un don en comparación con otro, en particular en ese contexto de la iglesia de Corinto. Y no quiero que nos enfoquemos en este don o en aquel, sino el principio primario que está detrás y a partir del cual Pablo establece este principio, que es el principio de sabiduría para nosotros hoy, que podamos contextualizarlo al día de hoy, en todas las cosas que nosotros hacemos en la iglesia. La iglesia de Corinto, ustedes saben, si no lo sabían, pues se lo digo, es la iglesia que mayor evidencia de dones espirituales y manifestaciones especiales tenía, pero al mismo tiempo era la iglesia con más problemas. Era una iglesia que estaba en una comunidad, en una cultura muy mística, muy promiscua, no muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Porque a veces decimos, esos corintios, pero se parece mucho a muchas sociedades de nuestra actualidad. Y increíblemente había mucha manifestación. Dios le había dado una gracia especial a esta iglesia. ¿Por qué se le dio más dones? ¿Y por qué en la Biblia está escrito todo este detalle, verdad, de dones de Corinto y no necesariamente de la iglesia de Tesalónica o de la iglesia de Colosas? Recuerdan al pastor Chapo cuando decía, ¿por qué eso está aquí en la Biblia? Esto tiene un propósito. ¿Por qué Dios, el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, quiso dejar plasmado esta descripción, esta situación? ¿Qué relevancia tiene para mí hoy? Yo debo entender el contexto de ayer, pero sacar de ahí los principios, el por qué Dios quiso revelar esto y cómo se aplica a mi vida. Pues bueno, había una situación ahí de que habían hermanos que estaban proliferando en los dones de lenguas, los dones de profecía y otros tipos de manifestaciones. Y el apóstol Pablo es enfático en decirle a ellos, yo no estoy restringiéndole a ustedes el don de lenguas en este contexto de esta iglesia particular. De hecho, yo hablo más lengua que todos ustedes, le decía el apóstol Pablo. Así que yo no estoy diciendo que eso no está bien, pero tomen en cuenta estas cosas, porque me dicen, recuerden que las cartas son respuestas a cartas previas que le envían a Pablo. Tenemos esta situación, ¿qué hacemos? Y Pablo está diciendo, bueno, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Concerniente a lo que me dijeron de esto o aquello, tomen en cuenta A, B, C, D, E. Y entonces lo que responde es la inspiración del Espíritu de Dios para establecer orden en la iglesia, principios que nos sirven aún al día de hoy. Miren entonces lo que queremos destacar aquí, y es el principio de sabiduría y de orden que podemos todos utilizar el día de hoy para cualquier área de servicio en nuestra iglesia, no importa cómo se llame, para el ejercicio de cualquier don que cada uno de nosotros tengamos, no importa cuál sea. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí no te enfoques tanto en el don de profecías. Enfócate para qué. Él dice que es importante una cosa u otra. El que habla en lengua a sí mismo se edifica. Así mismo se edifica. Pero ¿qué dijimos que para qué eran los dones? Para el bien común. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Por eso se consideraba un don superior. Y el don de profecía
aquí tiene varias connotaciones para poder establecer una aclaración. No es necesariamente el que dice, se para aquí para predecir el futuro. Tú te vas a casar con María. Yo te profetizo que tú vas a tener una vida. No, nada de eso. Recuerden que el Espíritu Santo estaba operando con poder en la iglesia primitiva de aquel entonces. Estaba revelando, iluminando. Recuerden que Cristo le dijo, hay cosas que ustedes no pueden asimilar todavía, pero el Espíritu les va a decir cosas que yo no puedo decirle ahora, porque necesitan al Espíritu para entender y comprenderlas. Ellos estaban recibiendo interpretación de la palabra de Dios, estaban recibiendo conocimiento, y muchos de ellos, por la voluntad del Espíritu de Dios, estaban profetizando en dos connotaciones. Profetizar no es otra cosa que proclamar la palabra de Dios. Porque aún los profetas del pasado, cuando profetizaban, lo que estaban era que hablando la palabra de Dios. Ellos no hablaban por su cuenta, ellos hablaban la palabra de Dios. Traían al pueblo enseñanza, traían al pueblo corrección, exhortación, advertencia, estímulo, dirección. Eso es lo que hace un pastor desde un púlpito. O sea que el pastor es un profeta en el sentido de que él se para a hablar en nombre de Dios la palabra de Dios. No sus palabras, la palabra de Dios. La diferencia está en que no fue algo que le dijeron audiblemente y él la escribió, sino que ya está escrita y la tenemos ya en un libro de constitución que llamamos Biblia, Sagradas Escrituras. Pablo está diciendo, la profecía es mejor que el don de lenguas porque es el propósito de los dones de edificar a todos. Sigue diciendo en todo este capítulo 14, aquí seguimos destacando la importancia de la edificación, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, y fíjense que estoy subrayando y destacando conceptos importantes. ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Pablo está dándole valor a lo que la gente puede entender, porque eso es lo que edifica. Puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Por tanto, que hablen en lengua, pida oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Porque no entiendo. Hay una manifestación sobrenatural, pero no entiendo. Y los demás, a menos que haya alguien que interprete, tampoco van a entender. Por lo tanto, nadie fue edificado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y miren lo que dice Pablo. Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. O sea, no está diciendo, aquí hay principio de sabiduría para nosotros. Tú debes procurar hacer las cosas con entendimiento. La oración y aún el cantar, dice Pablo. Yo canto con el espíritu, pero no me adentro en un éxtasis, ¿verdad? Y en un espíritu o un ambiente sin control y de pura emoción, porque aunque mis emociones pueden ser afectadas, yo tengo que cantar con el entendimiento, yo tengo que entender qué es lo que estoy cantando. Y lo que estoy cantando, si me edifica, entonces tiene mayor fruto y propósito. De otra manera, si tú haces de otra manera, tú bien das gracias, pero el otro hermano no es edificado. Y de nuevo Pablo está diciendo, recuérdate que el principio aquí es, tú tienes un don para la edificación de todos, no de ti solamente. Y aquí hay una fórmula, yo he llamado la fórmula de comprobación de que la edificación es la prioridad. En el versículo 19 de 1 Corintios 14, Pablo dice, mira, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, 1, 2, 3, 4, 5, que 10,000 palabras en lenguas. Si tú leíste eso y nunca te sentaste en una calculadora a ver, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo lo que está diciendo, 5 palabras entre 10,000 significa, yo prefiero que tú hables un 0.5% con entendimiento, porque eso tiene al final más provecho y valor para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? No 1%. 0.05. Pablo lo que te está diciendo aquí, ojo hermano, porque tampoco nos vayamos a hacer cálculos matemáticos cuando veamos a los hermanos sirviendo, diciendo, este don me edifica, déjame ver en cuánto me edifica esto. No, Pablo lo que te está diciendo aquí, para que tú entiendas lo que yo estoy tratando de decir, de que los dones son para la edificación. Mira, yo hablo más lengua que todos ustedes. Y yo prefiero hablar 5 palabras
que ustedes puedan entender y que lo edifiquen a ustedes, que 10,000 palabras que solamente me van a edificar a mí, que probablemente ni siquiera yo entienda. Yo daré gracias porque Dios quiso manifestarse de manera sobrenatural en mi vida. Edificación, bien común. Pablo dice más adelante, cuando se reúnan, cada cual que aporte un salmo, una enseñanza, una revelación, lenguas o interpretación en el contexto de la iglesia de Corinto. Cuando ustedes se reúnan, el principio detrás aquí, lo que sea que ustedes hagan en el contexto de la iglesia, cuando estén juntos, reunidos como congregación, ¿qué? Que todo se haga para edificación. Ahora tú te puedes comenzar a preguntar, lo que yo hago en mi ministerio, ¿por qué y para qué lo hago? Pues yo sentí que soy útil en la iglesia, porque no quiero estar sentado, o porque quiero que me vean allá arriba, porque yo sé tocar un instrumento, me gusta la música, o me gustan los niños, y me gusta compartir con niños, y por eso yo tengo mi ministerio de niños. Qué bueno que te gusten los niños, eso quiere decir que Dios puso en ti un don, un talento, una atracción, una pasión, un compromiso para servir al cuerpo de Cristo en esa área con los niños. Pero el propósito no es que me gustan los niños, el propósito no es que me gustan la música. El propósito es que a través de la música, a través de los niños, a través de la limpieza, a través de la cárcel, a través de la consejería, a través de lo que sea que yo esté haciendo, yo estoy edificando al cuerpo de Cristo. Pero no yo. El Espíritu, porque es un don que viene de Él, es algo pertinente a Él. Él me usa como instrumento para llevar a cabo ese propósito. ¿Se entiende el concepto aquí detrás? Aquí hay principio de sabiduría. No nos quedemos en los detalles de controversia, sino miremos lo que Pablo está tratando de subrayar, y subrayar, y subrayar, y subrayar, y subrayar. Edificación. ¿Para qué nos capacita el Espíritu Santo? ¿Para qué nos da dones? Independiente de cuál sea. ¿Por qué recibimos los dones? Mira lo que él dice a los Efesios 4. Y aquí de nuevo volvemos con la idea. Y él dio a algunos ser apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores, maestros, a fin de, aquí está de nuevo una palabra importante, propósito, a fin de, aquí está el por qué, capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿A lo que se van a dedicar al tiempo completo? Sí, pero te sigue diciendo más, porque no todos el que se dedica a tiempo completo, o más bien, hay otros hermanos que no están a tiempo completo en el ministerio, recuerden que todos somos sacerdotes, están haciendo la obra del ministerio, ya sea ordenado, ya sea a tiempo completo, de manera voluntaria. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú tienes un don y tú estás sirviendo al cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está otra vez la edificación. Capacitar para edificar. Somos capacitados con los dones para edificar. Pero nos sigue diciendo un poco más del por qué y para qué. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No para crear controversias, ni favoritismos, ni envidias, porque yo quiero el don de aquel o que yo quiero hacer. Que haya unidad del cuerpo de Cristo, una misma fe, así como tenemos un mismo espíritu. ¿Para qué más? ¿Y cuál es? Cuando hablamos de edificación, para edificación, edificación no es un edificio, por si acaso. El edificio de escuela dominical. En esto consiste edificación. Para el pleno conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a la condición de un hombre maduro, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que cuando tú dices, sí, para edificar a los hermanos, ¿ok? ¿Y cómo yo sé que están siendo edificados? Porque hay un mayor conocimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo, porque están creciendo en madurez, porque se están pareciendo cada vez más a Cristo. Si eso no está pasando, no estás edificando. Y eso no le corresponde solo al pastor, porque ya creo que hicimos el caso y lo ganamos, de que todos estamos llamados a edificar, no solamente el pastor que predica. ¿Okay? O sea que yo también estoy contribuyendo a que mi hermano sea como Cristo y que pueda crecer a la estatura de Cristo. Eso es el rol del Espíritu en nosotros. Y esa es la importancia de nuestro llamado a servir. Mira qué más sigue diciendo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados aquí y allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien al hablar la verdad en amor, creceremos. Esto también implica edificación, crecimiento. Creceremos en todos los aspectos
en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Ustedes han visto una cabeza o un cuerpo que la cabeza tiene un tamaño grande y el cuerpo se queda, un cuerpo de bebé, una cabeza de hombre? ¿Ustedes han visto eso? Eso no lo hemos visto. Se supone que el cuerpo debe crecer conforme a lo que es ese cuerpo. Y si Cristo es la cabeza y el llamado es que nosotros alcancemos la estatura, la imagen de Cristo, ese cuerpo debe crecer y desarrollarse hasta ser consistente con lo que es la cabeza de ese cuerpo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y lo dice aquí también. Cristo, la cabeza, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de la coyuntura, que la coyuntura provee conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, y ahí estamos tú y yo, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Si tú no estás creciendo, si los niños en el cuadro dominicano están creciendo, si los hermanos cuando tú diriges la alabanza no están creciendo, si no están creciendo, no estamos edificando. Y si no estamos edificando, hay algo mal. Y no puede ser el Espíritu el que esté mal. Porque donde está el Espíritu de Dios hay orden, y donde está el Espíritu de Dios hay fruto. Entonces, hermanos, hasta ahora lo que hemos visto es que el rol del Espíritu en el servicio congregacional tiene un propósito. Nos ha sido dado dones, hemos sido capacitados, empoderados, iluminados, entendidos, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo, para producir unidad en el cuerpo de Cristo, para que todos podamos llegar al pleno conocimiento de Cristo, para que lleguemos a la madurez espiritual. Fíjense que en algunos términos o traducciones dicen perfectos, pero perfecto no significa sin error, sin mancha, no, maduro, terminado, completo, acabado. Por eso dice hasta que lleguemos a, y es algo continuo que se da en toda nuestra vida, para alcanzar la estatura de la imagen de Cristo. Crecimiento. Y eso no es otra cosa que transformación de vidas. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo a través de tu ministerio. O se supone que debe hacer. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia es el epicentro de todo lo que Dios hace en el mundo. ¿Okay? Es el poder del Espíritu, es la palabra de Dios. Pero tú y yo somos el megáfono de Dios. Tú y yo somos el guante de béisbol que sirve para atrapar la pelota. Pero a menos que no haya una mano que llene el guante, no hay pelota que va a atrapar ese guante. ¿O sí? ¿Han visto un guante que atrapa pelota solo? No. Tú y yo somos un guante que debe ser llenado por la mano del Espíritu de Dios para hacer la tarea para la cual nos enseñaron. Y esa tarea es transformar vidas. Mira esta cita que yo creo que nos impactó a todos del pastor Brian Chappell de la primera plenaria. No hay pecado, amargura tan grande o persona tan mala que Dios no pueda alcanzar. Ese es el poder del Espíritu Santo y ese es el poder del Evangelio que está orando. También dijo, Cristo rescata a personas que están tan perdidas como lo estuvieron los héroes de la Biblia. Solo existe un héroe y todos los otros lo necesitan a él. Y tú y yo hemos sido encomendados para ser embajadores de ese héroe que todos necesitamos. Y Dios está transformando vidas y nos usa a nosotros para transformar la nuestra y que nosotros podamos también contribuir a edificar el cuerpo de Cristo, transformando esas vidas para la gloria de Dios. Tú y yo hemos recibido un nuevo ministerio, el nuevo pacto. El pastor Sujel Michelén hablaba un poquito de esto anoche. Y eso es lo bueno y lo malo de tener un taller o una plenaria después de que ya otros han hablado, porque lo malo es que ya, ¿verdad? Como decimos aquí, me mataron el gallo en la funda, se me adelantaron. Pero lo bueno es que ya son cosas que ustedes saben y ahora lo que estamos tratando es de, ok, ¿cómo yo aplico eso, entendiéndolo en mi vida de siervo, en mi día a día en la iglesia? Tú tienes que entender que tú estás haciendo lo que estás haciendo dentro de un nuevo pacto y un ministerio que está llevando a cabo la transformación de hombres y mujeres para la gloria de Dios. Primero, según lo que vemos en 2 Corintios 3, Dios está, por medio de la predicación del Evangelio, los que anuncian la paz, ¿okay? Está convirtiendo vidas. Incrédulos convirtiéndolos a creyentes, trayéndoles convicción de pecado. Y eso lo hace el Espíritu, porque no son mis palabras, es la palabra que nos da.
iluminando, dando vida, regenerando, trayendo libertad, cumpliendo el plan por el cual Cristo vino al mundo. Cristo dijo, el Espíritu está sobre mí, me ha ungido para libertar a los cautivos. Cumpliendo la palabra dada a Jeremías cuando dijo, escribiré mi ley en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hemos sido sellados por el Espíritu. Nosotros somos siervos de este nuevo pacto para hacer esta labor. Estamos también dentro de un nuevo pacto, transformando, contribuyendo, siendo instrumento de Dios para la transformación de vidas. En la santificación, no solamente la conversión, sino en el crecimiento de nuestras vidas, haciéndonos como Cristo. Como dice 2 Corintios 3:18, contemplando la gloria de Dios como frente a un espejo, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Esto es algo que, como dije, no es de nosotros, son cosas pertinentes al Espíritu. Y esto es algo que no solamente sucedió en aquel tiempo, que está sucediendo hoy y que puede comenzar a suceder hoy, si no lo estás viendo en tu iglesia. Tenemos esta confianza, dice Pablo, hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, porque no es pertinente a nosotros, no procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de este nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Nosotros estamos transformando, por así decirlo, ¿verdad? En el negocio, pudiéramos utilizar la palabra, perdónenme la expresión. ¿Pero a qué tú te dedicas? Yo estoy en el negocio de transformar vidas. Comienza a ver tu ministerio de esa manera. Transformación de vidas. Si te toca escoger una canción para el culto, si te toca escoger una enseñanza en la escuela dominical, procura siempre cómo esto va a transformar vidas. Cómo va a edificar. Si vas a servir en misericordia, en consejería, cómo va a transformar esto las vidas. Y mira lo que es nuestra misión. Lo que somos y lo que el Señor nos ha dado como ejemplo. No estamos diciendo que es lo mejor de lo mejor ni lo único, pero simplemente compartimos lo que hacemos. Si te sirve, tómalo. Nosotros hemos entendido como iglesia, y esta es la misión. Cada ministerio de la IBI tiene una misión. En el área en la que sirve, desde el aspecto particular en el que sirve, sea niños, sea mujeres, sea adoración, sea predicación, nosotros estamos transformando vidas. A esto nos dedicamos, transformación de vidas a la imagen de Cristo, para que esas vidas se multipliquen en otros mediante la proclamación y la enseñanza de la palabra de Dios, impactando el movimiento cristiano hispanohablante y su mundo alrededor. Todo lo que yo hago tiene que procurar transformación de vida. Si no está sucediendo, algo debe cambiar. Pero como no somos nosotros que lo hacemos, y es el Espíritu, ahí es que está ese rol. Es el Espíritu que lo hace, la mano que llena el guante. La transformación nuestra y de otros nunca podrá efectuarse sin el poder del Espíritu Santo ni de su palabra, porque es la palabra la que tiene el poder. Y es el Espíritu que aplica esa palabra. Él nos ilumina y aplica esa palabra. El Espíritu Santo enseña a sus siervos. Y eso es un rol del Espíritu Santo y eso es algo importante en la hora de nosotros servir en la congregación. El poder del Espíritu es evidente en nuestro ministerio cuando somos formados, entendidos y deleitados en su palabra. Y esto es importantísimo porque tú dices, bueno, pero ¿cómo yo puedo discernir cuál es lo que debo hacer para transformación de vidas? Óyeme, si no estás meditando, entendido, deleitándose en su palabra, no va a suceder nada. No es solamente con deseo. Y mira este ejemplo de Cristo, el maestro de maestros. Ustedes conocen esta historia cuando Cristo se le perdió siendo un niño, ¿verdad? Pequeñito, se le perdió a sus padres en Jerusalén y pasaron 3 días y cuando volvieron se dieron cuenta que estaba ahí en el templo hablando con los maestros, con los entendidos y todos le oían y estaban asombrados de su entendimiento, de sus respuestas. Más adelante el pasaje nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús estaba cumpliendo una profecía del profeta Isaías 11:1-3, en todo su desarrollo, desde su niñez hasta que inició su ministerio. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Mira esto aquí ahora.
Él se deleitará en el temor del Señor. ¿Qué más sigue diciendo Isaías? También hablando acerca de Cristo. El Señor me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Él está profetizando el ministerio de Cristo. ¿Okay? Él está hablando como si Cristo estuviese escribiendo esto. Mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Desde niño, Cristo estaba, porque el Espíritu estaba sobre él. No dijo, bueno, como yo soy la segunda persona de la Trinidad y yo soy Dios, yo me las sé todas. No, porque en el propósito de Dios, Dios quería que él aprendiera obediencia. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y a veces pensamos que lo que padeció fue solamente la cruz. Eso es la culminación de sus padecimientos, pero él era Dios, en forma de Dios, se despojó a sí mismo, se hizo como nosotros, se humilló hasta lo sumo. La humillación de Cristo hasta lo sumo implicó hacerse como nosotros, no solamente ir a la cruz, venir a posar en el vientre de una mujer virgen, hacerse un feto, un bebé, que lo sostuvieran en brazos, el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él padeció eso también. Pero dice el texto que él aprendió obediencia. Habiendo sido hecho perfecto, maduro, completo, acabado, terminado, ¿ok? Vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote. Él es nuestro ejemplo. Él es la estatura que yo debo procurar. Por lo tanto, si Cristo cuando era niño se deleitaba en su palabra y mañana tras mañana su oído estaba atento para escuchar como los discípulos, siendo él el maestro de maestros, él aprendió como discípulo del Espíritu de Dios que lo enseñaba. Aquí hay palabra de sabiduría y estímulo para ti y para mí. Si Cristo, que era Dios, se dejó enseñar por el Espíritu en su limitación como hombre y aprendió obediencia, ¿quién te dice que tú no debes hacer lo mismo? Cuando encontraron a Jesús, sus padres les reprendieron, ¿verdad? Con amor, con gracia. No lo vuelvas a hacer, tu hijo, muchacho, te perdiste 3 días. ¿Y qué le dijo Cristo? ¿Por qué me buscaban siendo un niño? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. No, ellos no entendían que en él se cumplía lo que el profeta Isaías estaba profetizando. Él se deleitará en el temor del Señor. Su prioridad es obedecer al Señor, estar en los negocios de su Padre. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Transformando el mundo por medio de su Hijo. Así que hermanos, nadie conoce los pensamientos de Dios, solamente el Espíritu. Pero tú y yo tenemos el Espíritu, dice Pablo, que nos ha sido dado para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Para poder hablar palabras no enseñadas por hombres, sino enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Aquí también hay principio de sabiduría, porque esto implica meditación, introspección, conocimiento. No solamente yo me sé 2 o 3 versículos, algunos pasajes, no, yo medito, me deleito, escudriño, pienso. Mi mente está continuamente enfocada en los pensamientos de Dios. Mi ministerio, cualquiera que sea, no va a ser fructífero a menos que ese espíritu que me enseña juegue un papel como tal en la vida de nosotros. Pero yo tengo que dejarme enseñar. Yo tengo que procurar deleitarme en él. Hacia el final, sabemos que el ministerio del Espíritu es guiarnos. Él los guiará y está aquí para guiar a la iglesia. Antes de abordar esto, yo quería traerte una historia que muchos conocemos del Antiguo Testamento, porque sabemos que Dios guió al pueblo en su salida de Egipto hacia la tierra prometida. Éxodo 33 nos trae un suceso, cuando Dios le dice a Moisés que no irá con ellos. De ahí en adelante, yo te voy a enviar un ángel que lo va a acompañar, pero yo no voy, mi presencia no irá con ustedes, porque son un pueblo terco. Toma en cuenta que Moisés tenía ya una historia con Dios y sabía que Dios lo había guiado hasta ese punto y que Moisés era el siervo escogido para guiar a su vez al pueblo. Toma en cuenta que Moisés también ya tenía una íntima comunión con Dios al punto de que dice la palabra que él y Dios hablaban de cara a cara.
Y cuando Dios le dice a Moisés, yo no voy, mira, Moisés le dice, ok, déjame ver cómo yo te respondo. Te ruego que me hagas conocer tus caminos. Versículo 13 de Éxodo 33. No solo tus planes, sino tus maneras, tus formas. No solamente que yo te conozco a ti, que tú me hablas, sino que yo quiero conocer más. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Enséñame tus caminos. Que haya gracia ante tus ojos. Porque Él sabe que Él es un Dios compasivo y clemente. Y de hecho lo escuchó Él cuando Dios le pasó por enfrente mostrándole su gloria. Grande misericordia que guarda sus pactos. Dios fiel y justo. Moisés también le dijo, y se atrevió a decirle esto, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. ¿Tú te conformarías con que yo te diga, mira, tú vas para allá y yo te voy a enviar aquí a mi siervo, a mi ángel que va a ir contigo? Moisés no quería la bendición, él quería el que bendice. No me mande un ángel. Si tú no vas, yo no voy para parte. Yo no quiero irme de aquí, porque es tu presencia lo que yo quiero en mi vida y en la vida de este pueblo. Y por si fuera poco, al final le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Aquí no se trata de mis planes, lo de Moisés, ni de mi fama, ni de mi gloria, ni mi reputación, ni la tuya, ni la mía. Es que yo quiero ver tu gloria, ver la gloria de Dios, conocer a Dios, conocerte a ti. Y así yo podré guiar de una mejor manera al Dios que decimos que adoramos, porque le conozco. Ahora, Jesús les dijo a los discípulos, guarden esa historia ahí, yo rogaré al Padre y Él les daré el Consolador. Él estará en ustedes para siempre, todos los días. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. El Espíritu está en tu corazón, en tu interior. ¿Ok? Contrasta eso con Moisés. Le dijo, yo no me quiero ir sin tu presencia, pero ahora Dios te está diciendo a través de Jesús, es que mi presencia está en ti todos los días, para siempre. También Jesús le dijo, Él los va a guiar a toda verdad y va a enseñarles y va a hablar de lo mío. Ahora, si volvemos a esta historia, entonces, para traerlo a la actualidad, a tu realidad de hoy, su presencia está en ti. Eso dice la palabra, si eres un cristiano genuino. Tú serías capaz de, como Moisés le pidió a Dios, decirle al Espíritu de Dios, te ruego que me hagas conocer tus caminos. Yo tengo este ministerio, tengo este llamado, tengo esta tarea, tengo este propósito, pero yo no quiero hacer lo mío, yo quiero hacer lo tuyo. Dime, enséñame, ¿cuáles son tus caminos? Y estas son las preguntas con las que tú te tienes que ir de aquí hoy. Ya Él mora en ti. Pero tú le dirías, enséñame tus caminos, enséñame tus pensamientos, condúceme a conocer y comprobar tu voluntad para mi vida y para lo que me llamas a hacer. O nada más dame una listica ahí, mándame con un ángel y yo resuelvo. Así que actuamos. No. Así como Moisés le dijo a Dios, Él está en ti ahora. ¿Tú serías capaz de decirle eso? ¿Tú serías capaz de decirle que haya gracia ante tus ojos? Y sabemos que el rol del Espíritu Santo es que intercede por cada uno de nosotros, con gemidos indecibles, aun cuando no sabemos orar, para que todo lo que ocurre en nuestra vida sea para nuestro mayor bien. Y ese es el propósito por el cual nos dan los dones, para nuestro mayor bien. Aun si nos toca sufrir, recordarnos que Él nunca nos dejará. Aun si muestra nuestro pecado, recordarnos que Cristo pagó y que está en el negocio, entre comillas, de restaurar y transformar vidas, siendo yo una de esas vidas. Que eso es parte de su amor. ¿Serías tú capaz de pedirle al Espíritu? Si tu presencia que está en mí no me dirige, no me guía, no va conmigo a hacer lo que yo hago, no me hagas hacer nada. ¿Cómo se traduce eso? Llenura del Espíritu en la actualidad. Si tú no me llenas para hacer lo que me llamas a hacer, pues no quiero hacer nada. Pero si somos honestos, la mayoría de las cosas que hacemos en el servicio congregacional es por nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro propio entendimiento, nuestro criterio, porque sí, porque a mí me gusta a mí. Pero eres tú capaz de decir, lléname, lléname de ti, vacíame a mí, lléname de ti para que sea tu llenura a la hora de servirte. No en mi fuerza, sino en la tuya. Y por último, ¿serías tú capaz de decirle, muéstrame tu gloria? Muéstrame tu gloria
Y sabemos que la gloria del Espíritu Santo es Cristo, porque Él vino para glorificar a Cristo. Muéstrame a Cristo, porque yo también quiero mostrar la gloria de Cristo, para que se refleje a través de mí, como se reflejó a través de Moisés, la gloria de aquel que yo contemplo día tras día. Y que eso contribuya a transformar vidas, porque para eso Él me capacitó, para eso Él me enseña, para eso Él me guía, para transformar vidas. Hermanos, finalmente el pastor Buckholder anoche nos decía, el único pueblo comisionado con el privilegio de manifestar la gloria de Dios ante las naciones es la iglesia. La iglesia tal, no, tú eres la iglesia. A ti se te ha encomendado manifestar la gloria de Dios. Limpiando, sí. Se cuenta la historia con estos cierros, se cuenta la historia de en los tiempos de que estaban tratando de enviar el hombre a la luna, por ahí por los años, ¿verdad? 60, 50, 60, no recuerdo cuál década, pero por ahí. Y hay uno de estos oficiales militares que va entrando, un científico, no recuerdo exactamente, pero el principio es este, va entrando a una de las oficinas de la NASA y se encuentra a este hombre que está limpiando el piso, muy entusiasmado, con una disposición que le llamó tan poderosamente la atención, la manera como conocía las cosas, le indicó, voy a tal lugar, sí, por aquí, por allá, y con un entusiasmo que él se tuvo que devolver y le dijo, un momento, me llamó la atención su ánimo, su estímulo, su conocimiento, su empeño, pero yo veo que usted es simplemente el hombre, o sea, creo que esto es lo único que usted hace, limpiar, sí, yo limpio, pero ¿cuál es el motivo de su pasión, de su gozo? Dice, es que estamos trabajando para llevar al primer hombre a la luna. No, que mi ministerio no es importante. Tú estás trabajando para transformar vidas. Aunque tú limpies. Porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Si es el propósito principal del cuerpo de Cristo. Edificación, crecimiento, transformación. No importa en el área que tú estés sirviendo. Tú necesitas al Espíritu para llevar a cabo la transformación de vidas. La tuya primero y de las que Él ponga a tu alrededor. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.